Dios me los bendiga. Sean todos bendecidos. Y ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Vamos adelante en este tema acerca de conociendo la vida de los reyes de Israel y de Judá. Y cada vez que yo me inmerso en la vida de cada uno de ellos, aprendo un poco más. Y es mi anhelo que tú puedas también ser edificado. Ahí donde estás, vamos a entregar este discipulado al Señor y posterior vamos a dejar que un canto nos ministre. Amado Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza te pertenece. Digno eres, Señor, de ser adorado, exaltado. Padre mío, tú sabes que tú eres lo más importante. Te amamos en gran manera. Y por eso te pedimos que nos hables. Pon en nosotros tu palabra y la administración de la misma. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén.
Digno eres tú, oh Rey, digno eres ser adorado, exaltado. Él es santo porque Él nos exige a que seamos santos también. Bueno, vamos a entrar de lleno hoy al mensaje, a la enseñanza, bueno, a continuar con la enseñanza. Hemos estado hablando acerca de los reyes de Israel y la importancia del por qué conocer acerca de la vida de los mismos. Y al mismo tiempo, pues, encontramos que hay muchas características que nosotros, de ellos, en la vida de ellos, que debiéramos nosotros de corregir siempre, ¿verdad? Y poder aprender de ellos en todo sentido. Bueno, entonces hoy vamos a entrar a la tercera parte de este discipulado y tal como lo hemos mencionado, ¿por qué aprender acerca de ese concepto de realeza? Bien, acuérdense que la Escritura habla de que el reino del Padre realmente es una monarquía, donde existe Él como Rey, el Hijo como nuestro Rey de Reyes, y el Dios Padre como Dios Padre, inclusive. Y tenemos que todos los que están ahí habitando con Él son parte de un reino. Tú eres parte de un reino que comienza aquí en la tierra. Y tal como lo dice Apocalipsis, en el verso 1, capítulo 1, versos 5 y 6, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y ante esta posición, al igual como Dios establece, acuérdese que la Escritura dice que Dios es el que pone gobernadores, Dios es el que pone reyes, Él es el que los quita también. Y Él nos ha colocado en este reino para que nosotros podamos ejecutar su palabra en nuestro corazón. Y esa palabra pues nos obliga a pensar en que lo que Dios hace o lo que Dios decide por nosotros es bueno. Y nosotros tenemos que escoger las bondades de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Repita conmigo: escogeré. Repita, por favor: escogeré pues la vida para vivir conforme a Él y mi descendencia. Sí, Señor amado, que podamos escoger lo correcto para ti. Bien, entonces de esta manera explicamos que pues Israel como tal originalmente estaba legislado por jueces. Después ellos vinieron y decidieron buscar un rey porque era lo que ellos miraban a sus alrededores, que habían reyes. Pero Dios les había dicho que ustedes ya tienen su rey, soy yo. Tal vez no tengo un trono ahí puesto, pero yo soy el rey de ustedes. Y tengo ahí mis jueces que son como que si fueran mi voz. Pero los ancianos o los líderes exigieron rey, así fue como se colocó la primera monarquía, llamémosle así, que comenzó con Saúl, después David, posteriormente Salomón. Y después de Salomón, pues empezó gobernando el hijo Roboam. Fue Roboam, ese síndrome de Roboam, el cual prácticamente por lo que él decidió ejecutar sus deseos y sus caprichos y no la del consejo de ancianos, sino que se dejó llevar por sus amigos. Prácticamente él vino a poner un yugo más fuerte sobre el pueblo de Israel y eso provocó que se dividiera. Y se dividieron de las 12 tribus, 10 se quedaron al norte, que prácticamente
se estableció después ahí su propia capital, se llamaba Samaria. Hoy vamos a aprender quién la estableció. Y posteriormente, y al mismo tiempo se quedó el reino del sur. Se estableció el reino del sur, llamado el reino de Judá, ¿verdad? Donde la capital era Jerusalén. Y esta estaba conformada por las tribus de Judá y Benjamín. Vimos en los 2 discipulados anteriores, si tú no has tenido la oportunidad de verlos, acércate a ellos y verás lo que Dios tiene para ti, mucho que enseñarte. Hoy y el otro fin de semana, en la otra semana vamos a terminar estudiando los reyes del norte. Entonces acuérdense, vimos ya los reyes de Judá, que son prácticamente los reyes de la monarquía que venía del linaje de David. En cambio, los reyes del norte prácticamente empezaron a reinar, como decirte, líderes de turno. Y te vas a dar cuenta cómo es que ese reinado se llenó de conspiraciones y algo realmente no muy agradable. Bueno, entonces, tal como lo mencionamos, el primer rey del norte, pues se llamaba Jeroboam. ¿De dónde salió Jeroboam? Jeroboam, su nombre significa el pueblo contenderá. Y él gobernó por 22 años. Pero Jeroboam era un general de Salomón. Y este varón, pues, fue prácticamente puesto por Dios. Dios mandó a un profeta a decirle: ya no soporto a este pueblo esta nación que está plagada de la idolatría. Lo que debiéramos de considerar es cómo es que se plagó de idolatría. Bueno, como lo estudiamos, pero para que tú lo puedas refrescar, Salomón, teniendo él las enseñanzas de su padre David, se desvió su corazón de tal manera que él quiso quedar bien con nuestro Dios Todopoderoso, creándole una casa por la riqueza que él tenía, pero al mismo tiempo él dice que creó templos con todo tipo de deidades con las cuales adoraban a las esposas con las que él cohabitó o convivió, y todas estas traían pues sus costumbres de todos los confines de la tierra. Yo trato de considerar, si él dice que él se casó con 1000 mujeres, ¿cuántas de estas pudieron haber sido extranjeras, con otras doctrinas, enseñanzas, filosofías, deidades? Y si póngale que hubieran sido la mitad, 500, no dice exactamente, pero y el pueblo eran 12 tribus. Yo puedo imaginarme que si él le construyó templo a cada una de estas deidades, seguramente lo hizo alrededor de la nación. Y él gobernó por 40 años y realmente creó una confusión, porque entonces el pueblo empezaba a ver que había que ir a Jerusalén a presentar los sacrificios, pero también tenían otro templo al cual ellos podían ofrecer su sacrificio, y algunos podrían estar más cerca. Entonces, vemos que esa confusión llegó al corazón de muchos. Y Jeroboam, aunque él tenía el temor de Dios, seguramente esta confusión lo alcanzó. Bueno, miremos cómo dice la palabra. En Primera Reyes, capítulo 11, verso 30 y 31, dice de esta manera: y tomando Ahías la capa nueva, Ahías era el profeta, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. O sea que, aunque fue en el
la división se hizo en el periodo de Roboam, la profecía se dio en el tiempo de Salomón. Y cuando se dio esta profecía, Salomón, al escucharla, él vino y puso su mirada en cómo destruir, matar a Jeroboam. ¿Sabe cómo fue? Como el tiempo de Herodes. Dice que en el tiempo de Herodes, Herodes el Grande, cuando nació Jesucristo, dice que llegan los sabios, o llamados los magos de Oriente, pero son sabios, se acercan a él y le dicen, venimos a presentar ofrendas. Y él, cuando vio las ofrendas, oro, mirra, incienso y otras joyas seguramente, le dice, ¿y a quién? Al rey, porque así dice la escritura, que en este tiempo nacerá el rey por la estrella, las señales de los cielos. ¿Y qué hace Herodes? Trata de quitar a este que le puede quitar el trono. Bueno, esto fue lo que hizo Salomón, y dice en el verso 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Es interesante porque podemos entender aquí que nuevamente él viene, se aleja, va a vivir a Egipto, un pueblo plagado de idolatría, y aprende también algún tipo de enseñanzas idolátricas, de idolatría que corrompieron su vida totalmente. Porque cuando muere Salomón y regresa, prácticamente los ancianos lo mandan a llamar y lo establecen como rey. Y él dice que comenzó reinando sobre esas 12 tribus que se rebelaron contra Roboam, el hijo de Salomón. Y en ese gobierno es curioso porque Jeroboam dice, ¿cómo hago para ganarme el corazón del pueblo, de estas 10 tribus? ¿Cómo hago? Y él dice, lo que puedo hacer yo por ellos es darles una forma de adoración muy parecida a la que ellos han aprendido. Era una costumbre de que toda familia tenía que presentar, por lo menos obligatoriamente, habían 3 fiestas a las cuales ellos tenían que tomar sus ofrendas y llegar hasta Jerusalén. Y era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y en cada una de esas fiestas ellos llevaban sus ofrendas. La Pascua, pues obviamente llevaban inclusive ahí los primeros frutos. En el Pentecostés también llevaban los frutos de la cosecha, los primeros frutos de la cosecha. Y en el tabernáculo ya llevaban prácticamente lo que habían estando cosechando, ¿verdad? Entonces, dice que él viene, Jeroboam, y dice, no, les vamos a dar una alternativa. Y miren lo que él hizo, qué terrible. Si este pueblo continúa, decía él, subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam. Entonces él estaba pensando no en buscar la gloria a Dios, sino él dice, este pueblo llega a Jerusalén y ahí va a ver al rey Roboam, pero yo soy su rey. Y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces dice, entonces él tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ya no vayan, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí, estos son sus dioses. Oh Israel, los cuales te hicieron subir al de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. ¿Qué tipo de enseñanza la que él comienza el reinado? Bueno, obviamente recuerden, están viviendo en una época de mucha confusión, ¿verdad? Porque hay mucha idolatría. Y ¿cuál es lo correcto? Y nada menos que viene este líder a decirles una alternativa. Pero él, para demostrar inclusive que él tenía una autoridad espiritual, dice que en uno de los templos que él edificó, él vino y
empezó, y en cada una de estos templos imitó, dice, los rituales muy parecidos a cómo se ministraba en el templo de nuestro gran Dios, ¿verdad? El presentar incienso, el presentar un sacrificio, e inclusive dice que él estableció las fiestas muy parecidas a la Pascua, pero con otras modificaciones. Entonces dice que él vino y también quiso demostrar al pueblo que ya no era necesario la tribu de Leví para ministrar, sino que podían ser personas escogidas por él o por alguna otra persona, porque acuérdense que solo los levitas podían ministrar en el templo. Entonces dice que él empezó a ministrar en uno de esos templos y Dios mandó un profeta para decirle: ¿qué estás haciendo? Eso no te compete. Muy parecido como lo había hecho aquel rey de Judá, que se vino y empezó a ministrar en el templo. ¿Qué estás haciendo? Eso no te compete. Y verás que ese altar que tú estás en que estás parado se va a partir, le dijo. Y dice que en ese momento el rey vino y cuando señaló para que prendieran a este profeta, señalándolo, dice que se le secó la mano y se quedó quieta. Y se partió el altar. Bueno, sigamos leyendo, mire dónde lo encontramos, ¿verdad? Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: ¡prendedlo! Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por su Señor. Bueno, dice que vino Jeroboam y viendo este milagro de Dios, viendo esto, le pidió al profeta que orara por él y que le pidiera a Dios que pudiera ser restaurado. Dice que el profeta lo hizo. Dice que Jeroboam entonces dejó la idolatría en ese momento, pero no quitó ninguno de los templos, ninguno de los altares. Es más, dice que al tiempo él volvió a establecer sacerdotes que adoraran a estas deidades. Y nuevamente un buen comienzo o una buena restauración o un buen encaminamiento que él tuvo falló nuevamente en buscar la idolatría que a Dios no le agrada. Entonces, él murió y cuando muere, pues llega a su hijo Nadab. Nadab también, usted si hay algo curioso con todos los reyes de la nación del norte es que todos buscaron otros dioses. Realmente no menciona a alguno, que haya adorado a Dios, no, sí menciona que en el momento de angustia, algunos de ellos buscaron a Dios por medio de algún profeta, pero para que les pudiera solucionar alguna situación. Y esto me hace a mí reflexionar que realmente nosotros tenemos que ser más sensibles o más respetuosos de lo que Dios es, de lo que Él simboliza, lo que Él representa en tu vida. ¿Qué representa el Padre en tu vida? ¿Será que Él solo representa un estilo de religión en el cual tú tienes que cumplir porque Dios me libre si te vas al infierno y el temor es, no nos podemos ir al infierno? No. ¿Qué representa para ti? Y yo hoy te digo, debemos de buscar a Dios porque Él lo que representa a nosotros es todo. El Padre debe de gobernar nuestra vida. Y ese es el problema que hubo con todos estos, que ellos
se dejaron llevar por otras costumbres, ¿verdad? Por otro tipo de idolatría. Bueno, pero mire, dice que Nadab en Primera Reyes, capítulo 15, dice así: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Y aquí empieza una serie de cosas con este reino, donde muy pocas veces se estableció la monarquía, porque siempre habían conspiraciones. Mire entonces Baasa, dice, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón, ¿verdad? Aquí debemos de entender, es cierto que estos reyes seguían teniendo, digamos, enfrentamientos con otros reinados alrededor, y todo era una lucha de poder, sobre todo contra los filisteos, contra los sirios. Pero, ¿qué andaba haciendo él aquí en Gibetón? Obviamente, es cierto, era un punto como estratégico, dice, de guerra, pero él da a entender que él ahí había hecho como su habitación en medio de los filisteos, ¿verdad? Y nuevamente, ante su maldad, fue desechado. Tal como lo dice, Dios viene y manda un profeta, el profeta Jehú se llamaba, ¿verdad? Y dice en el Primera Reyes 16, 3, 4, he aquí consumiré a Baasa. Nadab es conquistado por Baasa, y Baasa toma nuevamente la posición como rey, que estábamos ahí, ahorita me estoy adelantando. Y Baasa, nuevamente, que su nombre significa malvado, y él reina 23 años. Pero nuevamente, en su conspiración, él dice que Baasa vuelve a hacer lo malo. O sea, piensa uno, pero ¿por qué todo mundo hace lo malo? Pero cuando uno debiera meditar, no es que ellos hayan sido malos de maldad, de vileza, no. Cuando hablamos de maldad ellos se volvían ellos volvían a tomar la costumbre con la cual ellos crecieron, con los cuales ellos habitaron, y era la idolatría. Realmente no había una enseñanza que los llevara al Dios vivo y verdadero. Y de esta manera, cada uno que iba con sus conceptos. Y nuevamente llega Baasa, destrona a Nadab, que era el hijo de Jeroboam, en una conspiración, y él establece nuevamente los rituales paganos que de todos modos Dios dijo, puede ser, ¿cuándo van a parar de estar haciendo esto? Y por eso Dios manda un profeta, en este caso era, como les mencionaba, Jehú, y dice que él le dijo, he aquí consumiré a Baasa y a su casa, y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que de él muera en los campos, se lo comerán las aves del cielo. Y prácticamente aquí empieza ya a sentenciar una línea llamémosle de futuro, de cómo iban a morir varias generaciones en el futuro. Por ejemplo, esta misma profecía se le dio a otra línea que gobernó aquí, que fue la de Jezabel con Acab y Joram. Ellos también fueron esparcidos, y los perros comieron sus partes. Pues aquí igual, aunque esto no sucedió en la vida de Baasa, sí sucedió en su descendencia, ¿verdad? Bueno, entonces dice que después de Baasa reinó Elá, que era su hijo. Y nuevamente, y Elá significa roble. Y curiosamente, los reinados de estos no eran muy largos. Imagínense aquí, 2 años. Entonces dice
de esta manera. En el año 26 de Asa, rey de Judá, acuérdese que había un reinado en Judá y un reinado en Israel. Y estaban por eso yo en la escritura he decidido agarrar la línea de Judá, pero en la Biblia aparecen mezclados, entonces hay que separarlos. Y aquí estoy hablando ahora de la línea de Israel, de los reinos de Israel. Entonces Baasa, dice, era hijo de Ela. Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Ahora mire otra conspiración. Así como lo hizo su padre en Nadab, tenía un siervo, y era un siervo. Es que estas son ironías. Y su siervo Simri, jefe de la mitad de sus carros, o sea que era algo de mucha confianza, conspiró contra él. Y Elá estaba en Tirsa bebiendo y otra vez, ¿qué está haciendo en Tirsa? Bebiendo hasta emborracharse en la casa de Arce, que era mayordomo de la casa en Tirsa. Francamente vemos que todo este reinado es una serie de conspiraciones, traiciones, porque como no hay monarquía y aunque obviamente la monarquía que se establece es con el hijo que sigue, por ejemplo aquí Ela, el hijo de Baasa, pues es traicionado por alguien de confianza, pero porque su padre hizo lo mismo, nada menos que con la casa de Jeroboam, con Nadab. Y aquí vamos a ver entonces que viene ¿quién era? A Simri, dice, y su siervo Simri comenzó a reinar. Entonces mire qué pasa. Entonces Simri empieza gobernando y dura su reinado 7 días. Su nombre, Simri, significa musical, curioso. Bueno, pero mire, dice entonces que cuando Simri estaba gobernando, un general, o sea, un gobernador, se dio cuenta que está haciendo un mayordomo gobernando en este reino del norte. Ahorita nos lo sacamos. Y dice que Simri también fue destronado. Pero algo que sí logró hacer Simri es que él destruyó, dice, toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que se había dado, conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú, ¿verdad? Bueno, después encontramos que Omri, que es este gobernador que le estaba comentando, supo acerca de lo que Simri estaba haciendo, y él subió con su ejército, ¿verdad? Entonces dice de esta manera, leámoslo conmigo. Entonces Omri subió desde Gibetón y todo Israel con él, y sitiaron a Tirsa. O sea, acuérdense que Simri se quedó ahí gobernando en Tirsa, ellos no tenían capital todavía en Israel. Y Omri era un líder, un general, un gobernador. Y dice que logró es curioso entender aquí algo. Porque da la impresión que como el pueblo es gobernado por cualquiera que tuviera una posición de líder, pero no una monarquía ni una dirección de Dios, es muy fácil ser confundido. Y esto es lo que a mí veo yo que puede suceder hasta en nuestros tiempos. Si tú no te dejas gobernar por el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores en tu corazón, si tú no permites que escuches una voz de dirección pastoral o alguien que te pueda llevar en los caminos, en los conceptos, en los preceptos, vas a poder escuchar muchas voces. Y muchas voces se pueden escuchar por medio de las redes, por medio de los diferentes programas. Y el problema es que algunas de estas voces fácilmente te pueden hacer confundir.
¿Por qué? Porque hoy tienes la visión sobre un líder, pero después, como no tienes cimiento, dices, ay no, pero esta voz está más bonita. Y entonces de repente aparece Omri diciéndole, no hombre, hay que quitar a este Zimri. Y rápidamente llegan sobre Zimri. ¿Y qué es lo que sucede con Zimri? Es que cuando se da cuenta que él no tiene el favor del pueblo, que él no tiene el voto del pueblo, se encierra en una casa, la que tenían, la casa del rey allá en Tirsi, y dice, mire qué dice ahí, entró cuando vio Zimri, vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió. ¿Verdad? Prácticamente aquí vemos cómo es que nuevamente otra línea, llamémosle diferente, no era una monarquía de David, sino diferente, comienza reinando en Israel. Y este Omri, sí, por lo menos dejó algo establecido, porque en ese momento, pues en Tirsa estaba, como decirte, la casa del rey, o digámosle, no una capital, sino el sitio del palacio, ¿verdad? Entonces él viene y establece una capital. ¿Cómo? Bueno, él dice, la escritura dice, que compró este Omri a Semer, el monte de Samaria. Este monte de Samaria se llamaba Samaria por el nombre de la familia esta, Semer. Por 2 talentos de plata edificó sobre el monte, y a la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, el nombre de Semer, dueño del monte. Pero Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró perversamente que todos, y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él. ¡Qué terrible! Todos los que estuvieron antes que él habían tenido idolatría, habían levantado deidades, pero dice que este fue terrible, porque multiplicó la idolatría o el paganismo. Pero este fue el que establece a Samaria como capital del reino del norte, comprada. Es interesante ver cómo es que cada uno, de alguna manera, tratando de ofrecerle al pueblo algo bueno, le ofrece algo que no es correcto. Por eso bien dice la escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte, ¿verdad? Bueno, pero uno piensa y dice, ¡palarán qué terrible es Omri! Pero el más terrible de todos fue el hijo de Omri. Obviamente, el hijo de Omri se llamaba Acán. Y también tenía una influencia pagana muy fuerte, pero muy fuerte, ¿verdad? Tanto es así, mire cómo es que Dios lo describe en la escritura a Acab, perdón, no es Acán, Acab, es el esposo de Jezabel, mire cómo dice. Y como que si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, como que si fuera poco, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. O sea que vino y sí, efectivamente edificó un templo dedicado a Baal. Pero también estableció, dice, Acab hizo también una acera, así Acab. Pero mire cómo dice, así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes
que él. Padre, prácticamente podríamos haber dicho, pero ¿y no su papá dice que no había otro peor? Sí, antes que él. Entonces da a entender que acá fue mucho más pagano, mucho más idólatra que su mismo padre hombre, que había sido terrible. Pero ¿cuál es la idolatría? Que viene y en el templo de Samaria trata de hacer algo similar a lo que hizo Jeroboam. Jeroboam vino y trató de imitar templos para que la gente no bajara a Jerusalén. Bueno, él dice, ahora Samaria va a tener también su propio templo, así como el templo que hay en Jerusalén, donde todos bajan. Ahora aquí hay un templo que es el oficial, y es el templo a Baal. Y así él también trajo a Acera. Ahora, es curioso porque él mismo dice que con la mujer que se consiguió, que era Jezabel, que Jezabel, si nosotros leemos la escritura, es un espíritu que se quedó impregnado en las generaciones, inclusive hasta nuestros días. Dice que cuando habla de las iglesias del Apocalipsis, dice que a una de las iglesias el Señor la reprende diciéndole, y algo tengo contra ti, que has dejado que esta Jezabel engañe a los profetas, tal como lo hizo en la antigüedad. Acá, pues, vino y él estableció a su mujer como tal vez una sacerdotisa, pero la escritura le llama hechicera. Y esta vino y levantó sacerdotes para cada una de estas deidades. Por ejemplo, cuando acá Elías, y tal era la maldad de esa época del paganismo, que Dios tuvo que mandar a Elías en ese lugar, porque Dios es un Dios celoso totalmente. Y Elías, pues todos conocemos que es un profeta con una autoridad muy especial. Usted pensaba que Elías y Eliseo fueron enviados a la casa de Judá, donde estaba la monarquía de David. No, Elías y Eliseo fueron enviados al reino del norte, a este reinado de Israel pagano totalmente, para que de alguna manera Dios dijo, trata tú de enderezarlos y trata de ver cómo logran ellos voltear su mirada hacia conmigo. Y en medio de ese paganismo de Acab con su mujer Jezabel, llega un momento en que Elías tiene que sentenciarlos con una sequía. Y dice de esta manera la escritura. Entonces, vamos a leerlo aquí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y aquí pues comienza la escritura hablando de que durante el reinado de Acab suceden algunas historias muy interesantes. Por ejemplo, que en medio de esta sequía, también Elías también la tiene que vivir en medio de la sequía. Y dice que él está en el desierto y Dios manda un riachuelo, forma un riachuelo que nace como un brote natural del suelo para que él pueda tomar agua. Y él manda cuervos para alimentar con carne y de esta manera Elías es fortalecido. También cuenta la historia de que Elías, de esta experiencia, él viene y llega a Sarepta y se encuentra a la viuda que está por morir y dice que, ¿se acuerda la historia? Que él le dice, hazme de comer. Entonces le dice, lo único que me queda es este poco de harina y esta vasija. Y verás que no te hará falta. Ella lo hace y se despoja de lo último que tenía. Y esto hizo que
en este reinado de Acab empezaron a haber milagros de Dios en la mujer, en la gente necesitada. De esta vez vemos este milagro potentoso de cómo es que la viuda es alimentada. Bueno, pero dice la historia que en medio de esta sequía, está por cumplirse el tiempo de los 3 años que él había profetizado. Y él se acerca al templo y le dice, manda a decirle al rey Acab, vamos a probar quién puede traer el agua. Pero para esto vamos a hacer, pues haga algo muy sencillo, pongamos 2 altares, adoremos cada uno al Dios que servimos y veremos realmente quién es el Dios verdadero. Y Acab aceptó con Jezabel. Y es más, él dice, hey, si hemos entrenado por años a estos sacerdotes, claro que lo van a hacer. Y dice que fueron 400 sacerdotes que le rendían culto a Baal y 400 sacerdotes a Acera. Y dice que cuando ellos bailando y danzando, empezó burlándose Elías, a lo mejor su Dios de ustedes está dormido. Y después cuando él le tocó su turno, tan solamente organizó el altar, puso la ofrenda, incluso lo mojó con agua que no había. Y solo dice, Señor, tú eres el Rey poderoso, dice que consumió. Y fue tal autoridad que él vino y degolló a los 800 sacerdotes que estaban ahí. Jezabel, cuando vio esto, dijo, válgame si no la semana entrante la cabeza de este no va a estar como esto. Esto fue en el tiempo de Acab. Y es la historia que viene a Elías y huye. Y dice que cuando está huyendo, nuevamente en el desierto, un ángel viene y lo fortalece, le da pan y dice que por 40 días camina hasta llegar a una cueva. Y él ahí empieza diciéndole, Señor, pero no hay quien se levante. Y el Señor le dice, no, Elías, allá en Judá tengo muchos sacerdotes. Hay más de 3,000 rodillas orando en este momento. Levántate y haz la hora que tengas que hacer. Y dice que él clamó y la lluvia descendió de una forma potentosa. Bueno, cuenta la historia de que Elías todavía hizo un milagro con Acab. Llegó un enemigo que quería sitiar al pueblo de Israel y Elías, que era de Siria, el rey de Siria, y vino Elías y le mandó a decir, pues, que cómo es que él iba a morir. Entonces el rey de Siria lo trató de aprisionar y cuando manda a sus generales a tratarlo, a capturar a Elías, este rey de Siria, Eminadab se llamaba, cuando lo trata de capturar, viene y Dios le dice, Dios provoca por medio de la palabra de Elías que todo el ejército quedara cegado. Quedaron ciegos. Entonces viene Elías y le dice, te voy a llevar están ciegos, síganme para que ustedes puedan ver pues los voy a llevar a un lugar seguro. ¿Y qué si los lleva directamente a las puertas del palacio de Acab? Y Acab, cuando mira todo el ejército que lo quería perseguir, él dice, ¿qué hacemos? ¿Los mato? Y él le dice, no. Y vístelos, darles comida, darles lo que necesitan. Y de esta manera, los últimos días de Acab fueron viendo un milagro donde Dios estaba haciendo en él algo potentoso. Y aún así no se convirtió de sus malos caminos o de su paganismo. Bueno, entonces, quien sucede a Acab es nada menos que su hijo Ocosías. Ocosías solo gobierna 2 años. Y nuevamente la cultura, la costumbre con la que viven es demasiado fuerte. Entonces dice la historia que Ocosías pues sirvió pues a Baal
y lo adoró. Y nuevamente provoca la ira al Señor Dios de Israel conforme a todo lo que había hecho su padre. Y Dios dice que lo sentenció, porque él dice, y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria, o sea, desde una ventana, y se enfermó. Y mire, ni viendo al Dios verdadero que había hecho milagros, sabiendo que hay un profeta que se llamaba Elías. Bueno, en este momento Elías ya le había trasladado el turno a Eliseo. Pero que habían hombres de Dios, dice que este fue a consultar a Baal-Zebut. Baal-Zebut es lo mismo que Beelzebú, o sea, el dios de las moscas. O sea, Baal es señor y Zebut es moscas. Dios de Cron, para ver si él iba a ser sano. Y dice que en esto iban las personas a consultar a esta deidad, cuando aparece, Dios manda a otro profeta diciéndole, ni vayan, porque tengan por seguro que ustedes van a morir. Ten por seguro. Entonces viene Ocosías y dice la historia que él dice, mándenme a traer a este profeta. ¿Y saben quién era este profeta? Eliseo. Mándenme a traer a Eliseo, porque no puede ser. Algo tiene que hacer que me diga por qué es que yo voy a morir, ¿verdad? Una solución quería. Entonces manda a aprisionar a Eliseo. Entonces dice que Ocosías mandó a un capitán con 50 de una pequeña, pues llamémosle así, campamento o un pequeño ejército de 50 personas con su oficial, un capitán. Y dice que cuando llegaron estos, Eliseo tan solo clamó al cielo y dice que cayó fuego del cielo y los consumió. Entonces volvió a mandar otra campaña de 50 con su oficial y Eliseo vuelve a orar y dice que consumió el fuego a estas personas. Cuando manda la tercera campaña, el capitán es el que viene y se acerca a Eliseo de rodillas diciéndole, mira, he aquí, tú has orado 2 veces y ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus descuentas. Ahora dame la vida. Tú eres este mismo capitán reconoció lo que Dios podía hacer. Y le dice, perdóname la vida y acompáñame. Y dice que Eliseo acompañó y tan solo se le presentó al rey y le dijo, ¿para qué me mandas a llamar si vas a morir de todos modos? Y literal, como él lo ha dicho, a los años, o a los meses, él falleció, ¿verdad? De esta manera prácticamente terminaron los días pues de Ocosías y después siguió en el reinado nada menos que su hijo Joram. Bueno, no es su hijo, como Ocosías solo estuvo 2 años, Ocosías, acuérdense, era hijo de Acab y Jezabel. Joram era otro hijo de Acab y Jezabel, era el hermano mayor. Entonces, ya que no estaba reinando el hermano menor porque falleció de la enfermedad, Joram comienza reinando. Y Joram significa Dios es exaltado. Acuérdense que Joram viene de la misma línea de su papá y su mamá, Acab y Jezabel, y obviamente lo único que saben hacer es lo malo. Y dice aquí que él hizo lo malo en 2 Reyes 3:2-3 ante los ojos del Señor, y aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal de que su padre había hecho, sin embargo se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con lo que hizo pecar a Israel. Aquí hay una historia muy interesante porque en el tiempo de Joram también aparece este rey sirio que se llama Ben-Hadad, que varias veces intentó conquistar al rey del norte. Y él vino y dice que sitió a Israel, más que todo sitió a la ciudad de Samaria, donde estaba el palacio o la capital de Israel.
Y dice que no permitió que saliera ninguna, ni entrara comida. Y dice que nadie podía entrar ni salir, dice. Y los alimentos se acabaron debido a eso. Hubo mucha hambre en Samaria, tanto en que en la cabeza de un burro se vendían 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía por 5 monedas de plata. Y dice que Dios, utilizando a Eliseo, profetiza que en este lugar, pues prácticamente Dios los iba a liberar y les iba a dar abundancia. Y 4 leprosos, eso es interesante. ¿Cómo es que 4 leprosos? Dice que encontraron este campamento y dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien de quedarnos solo comiendo y usando toda esta ropa, porque todo el pueblo, todo este campamento que hallaron, el ejército se había ido despavorido. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados y esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Nuevamente, lamentablemente, Joram, ni viendo este tipo de milagros que Dios había hecho en nombre por medio de un hombre, un profeta como Eliseo, no cambió su conducta. No cambió, ¿verdad? Bueno, entonces, después viene y se levanta otra persona. Esta casa acuérdense que Joram era el hermano mayor de Ocosías y ellos eran los hijos de Acab y Jezabel. Pero tal era el paganismo que habían que Dios viene y levanta a otro general. Y este es interesante porque Jehú, aunque él era un general de ellos, de esa familia, él fue ungido. ¿Y cómo sucedió? Entonces dice en 2 Reyes 9, 6 y 7, entonces él se levantó y entró en la casa y el joven derramó, el profeta, el aceite sobre su cabeza de Jehú y le dijo, así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab, su señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de mi señor, derramada por mano de Jezabel. Y la historia dice que él vino y en obediencia a esto, literal, él fue a buscar a toda esta familia. Y dice que él llega a donde estaba el palacio y el que lo sale al encuentro es Joram, que era el rey, y él lo mata, ¿verdad? También estaba con él un rey de Judá, me parece que era, mata al rey de Judá que estaba ahí con él. Y dice que posterior él entra al palacio y encuentra a Jezabel que vino y se pintó como para seducirlo. Y él dice, tírenla por la ventana, y dice que sus partes cayeron en el campo y fue comida por los perros, tal como había estado la profecía que se había dicho, que todos sus miembros iban a ser consumidos por perros, y lo único que dejaron fueron las palmas de sus manos y las palmas de sus pies. De ahí todo fue consumido. Jehú pudo haber hecho, él fue ungido, conoció lo que Dios había mandado a decirle y que debería de hacer. Y de alguna manera él se arrepintió por la palabra, pero hizo algo bueno. Dice que él trató de matar a todos estos sacerdotes. Dice después en Segunda Reyes 10:19, llamad ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, pero todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. O sea que él de alguna manera tuvo la convicción de que el paganismo hacia la adoración a Baal era algo equivocado. Y él mató aquí, así como Elías degolló a muchos
Imagínense cuántos habrá él matado aquí, que encerró en un gran templo, en el templo de Baal. Y lamentablemente, y para terminar este discipulado, Jehú se dejó llevar por sus influencias. Mire cómo dice: y el Señor dijo a Jehú, porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos, hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor. Lamentablemente, Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Lástima, porque posiblemente Israel aquí pudo haber encontrado la luz de alguien que empezó haciendo el bien. Realmente Jehú es muy importante porque él prácticamente obedeció la voz de Dios y él fue ungido. Yo hoy quiero terminar con este personaje Jehú. La semana entrante vamos a terminar con los que nos quedan, que son 9 más. Pero te quiero decir, Dios te quiere usar, Dios me quiere usar. Dios quiere que seamos vasos útiles para Él. Pero en todo Él nos dice: obedece mi voz, obedece mis mandatos, obedece mis estatutos. Pero para poder conocer su voz y sus mandatos tenemos que meternos en la palabra. Yo hoy quiero ministrar a Dios para que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a aquel que me está escuchando y te ruego, oh Dios, seas tú por Dios, por Rey, y bendícelo en gran manera. Bendícelo. Y que haya en ti, Señor, dirección y que amemos tu palabra en gran manera. Bueno, mis amados, con esto vamos por terminado este discipulado y nos vemos la semana entrante. Dios los bendiga.